iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo, iglesia bonita, semilla del reino, iglesia sencilla, corazón del pueblo. Lectura del libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que se encontraba en el templo. Sí, ojalá el Señor haga eso. Ojalá haga el Señor que se cumplan las palabras que has dicho y que sean devueltos los utensilios del templo y regresen de Babilonia todos los desterrados. Pero escucha esto que te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que hubo en tiempos pasados, antes que naciéramos tú y yo, anunciaron guerra, calamidad y peste contra numerosas naciones y reinos poderosos. Pero cuando un profeta anuncia prosperidad, solamente si se cumplen sus palabras se comprueba que realmente el Señor lo envió. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Lectura del libro de los Salmos. Tu amor, oh Señor, cantaré perpetuamente. De generación en generación anunciará mi boca tu fidelidad. Porque seguro estoy que tu amor es para siempre. En los cielos has afirmado tu fidelidad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, Para siempre confirmaré tu linaje. y edificaré tu trono por todas las generaciones. Dichoso el pueblo que sabe la aclamación festiva. Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocija todo el día. En tu justicia es jubiloso. Porque tú eres la gloria de su fortaleza. Y con tu favor se acrecienta nuestro poder. Ciertamente el Señor es nuestro soberano. Y nuestro Rey es el Santo de Israel. Gloria al Padre, gloria a la Hija, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. No entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir, y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios? Claro que no. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. Pero gracias a Dios que ustedes, que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que, así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia, con el fin de llevar una vida santa. Cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces?
Ahora ustedes se avergüenzan de esas cosas, pues solo llevan a la muerte. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús dijo: El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a quien me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá igual premio que la o el profeta. El que recibe a una persona justa por ser justa recibirá el mismo premio que la persona justa. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños y pequeñas por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días, Magdalitas. No sé cómo se sienten ustedes, pero de verdad me siento alegre este domingo de que estemos aquí reunidos, celebrando el amor entre nosotros, que es la experiencia de la divinidad, ¿verdad? De la alegría, de cómo nos sentimos, ¿verdad? De sabernos que tenemos este espacio donde podemos venir y practicar nuestra espiritualidad. Estaba un poco preocupado porque, como les había comentado a algunos, esta semana he estado, algunos les he comentado, otros no, con problemas de salud de mi abuelo, ¿verdad? Ha sido bien complicado desde la semana, ella ya va para casi 3 semanas, con problemas en sus dientes. Y no creo que no se le hizo un buen diagnóstico desde el inicio, ¿verdad? Un poco es porque él no sabía, o bueno, él en sus palabras, digamos, trataba de decir qué era lo que le dolía y todo, y al final le han sacado 2 cordales, pero luego de esa operación, porque fue una operación, ¿verdad? Seguía con los dolores, y eso fue bien frustrante porque, o sea, lo operan y sigue con los mismos dolores intensos, ¿verdad? Entonces, actualmente todavía lo tenemos con analgésico en la casa, ¿verdad? Solo para los dolores, y el lunes lo vamos a volver a llevar donde otro odontólogo, y ya lo van viendo como 3 odontólogos diferentes, ¿verdad? Y a ver si ya el lunes por fin se puede solucionar el problema del dolor, ¿verdad? Y vamos a ver si va a ser necesario llevar a Guatemala porque su hijo menor es odontólogo y él lo quiere revisar también. Entonces les pido que me ayuden a seguir orando por la salud de él, porque es complicado verlo quejándose. No sé si algunos han tenido dolor de muela y saben cómo es, ¿verdad? Él tiene ahorita 97 años, en noviembre cumple 98. Y se imaginan a esa edad lo sensible que llegamos a ser, ¿verdad? De las cosas. Entonces él siente de verdad que ya se va, dice, cada vez que le duele, se pone a decir, ¿verdad? Que no va a aguantar y que no sé qué. Así que les pido que sigamos orando por la salud de mi abuelito y que este lunes se pueda resolver ese problema. Este evangelio es bien corto, ¿verdad?
Y cuando lo leía notaba 3 cosas que son las que quiero compartir en la reflexión. Pero antes de eso, quiero que hagamos un ejercicio y nos recordemos la primera vez que conocimos esta comunidad, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Si se acuerdan de ese día, yo quiero que lo recuerden, ¿verdad? ¿Cómo fue su experiencia? Yo cuando llegué no existía esta comunidad, era la Capilla del Espíritu Santo, que fue en 2003, se imaginan, hace 10 años ya. Y les cuento un poco mi experiencia. Yo ya había estado haciendo los cursos de Libres con Álvaro, pero los hacía en un Sambors, ¿no? En el Sambors que está en Metrocentro, para quienes se acuerden, ¿verdad? Íbamos a tomar café y con el café hacíamos el estudio. Y en ese estudio él me invitó a la capilla, que yo fuera, ¿verdad? A visitar la capilla, y yo accedí, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo el primer domingo que llegué. Y recuerdo que cuando llegamos, tengo la impresión de que llegamos temprano, pero creo que empezaron tarde realmente. La doctora Aida Alvarado, quien falleció en abril de este año, ¿verdad? En ese momento que llegamos, recibió a Álvaro, ya lo conocía obviamente, ¿verdad? Muy efusivamente, con una gran alegría, y posteriormente me saludó a mí. Y yo la recuerdo porque me pareció súper extraño que siendo la primera vez que yo llegaba, ella me saludara con una gran euforia y me dijera, hijito, bienvenido, y me agarró y me dio 2 besos. Ella siempre saludaba de 2 besos en la mejilla. Entonces me dio 2 besos y yo me quedé así como, porque esa señora me recibe tan efusivamente si primero ni me habían hablado de ella y creo que Álvaro no me había hablado de mí tampoco. Entonces me pareció extraño, pero recuerdo que luego las demás personas que estaban ahí, ¿verdad? También me saludaron, ¿verdad? Con alegría, y absolutamente todos eran poquitos, así como somos aquí poquitos también. Creo que es algo, una herencia también de la Capilla del Espíritu Santo. Y todos me comenzaron a hablar, ¿verdad? Y me saludaron, hola, ¿y qué tal? ¿Verdad? Y no recuerdo que nadie me empezara a preguntar o a cuestionar, ¿verdad? ¿Y usted de dónde es? ¿O por quién viene? Como usualmente se hace cuando una persona es nueva. Simplemente, hola, ¿qué tal está? ¿Quiere café? Ellos llevaban comida para después del servicio, entonces después del servicio me dijeron, ¿quiere un tamalito? Siéntese, ¿qué tal? Y empezaron a hablar, ¿verdad? Conmigo, y empezaron a hacer conversación. Y yo recuerdo, yo estaba en este proceso de aceptación, entonces lo que me impactó es que yo dije, a estas personas no les importa que yo sea gay. Eso era lo que a mí me impactó, porque en ese momento todos eran heterosexuales, excepto Álvaro y yo, en ese momento en la congregación. Y yo decía, esta gente me está tratando como a uno de ellos y no les importa que yo sea maricón. Entonces eso me sorprendió y me hizo seguir llegando a la congregación, ¿verdad? Y así fue como me fui quedando, y 10 años después, aquí estamos. Pero nunca se me olvida ese momento. Y en el Evangelio, cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos que quienes los reciban, esa es la primera acción que quiero que pensemos, ¿verdad? ¿Qué significa esto de recibir? Y creo que va más allá del hecho de decirle a alguien bienvenido, darle la mano y ofrecerle una silla, ¿verdad? Creo que Jesús está hablando de esa hospitalidad, ¿verdad? Con la que nosotros debemos tratar a todas las personas. Y por eso me recordaba yo cómo la capilla me recibió a mí, ¿verdad? Porque me recibió como a uno de ellos, ¿verdad? Y esa experiencia cambió mi manera de experimentar mi fe y de experimentar mi experiencia comunitaria. Porque en mi vida previo a ese momento, yo llegaba a la iglesia y de mí nunca se iba ese pensamiento de que yo llegaba a adorar a Dios y que Dios me amaba, pero que esa parte de mí, Dios no la amaba, entonces no me sentía completo. Entonces, hagan ustedes memoria de cómo fue su experiencia, ¿verdad?
cuando llegaron a esta comunidad. Y pensemos nosotros también ahora cómo estamos recibiendo nosotros a las personas que vienen a esta comunidad. Y la invitación de Jesús, ¿verdad?, es que seamos realmente hospitalarios y que nos entreguemos a esas personas que vienen, ¿verdad? Que no seamos cordiales, sino que los hagamos parte de nosotros, ¿verdad? Y ese recibimiento, como les decía, no solo va más allá de un saludo, sino de verdad de hacerlo sentir parte de. Ese es el reto y es lo que creo que debemos hacer. Que lo hacemos entre nosotros, pero la invitación es hacerlo con quienes también vengan. Luego en el Evangelio, cuando Jesús está hablando de esto, habla de 3 tipos de personas. Habla de profetas, habla de gente justa y habla de estos pequeños. Y yo pensaba, ¿quiénes son los profetas? Y creo que está haciendo alusión a estos liderazgos religiosos, ¿verdad?, que tienen un símbolo de poder. Y creo que es fácil a veces recibir y ser hospitalario con ese tipo de personas. Hemos visto experiencias de otras iglesias, ¿verdad?, en las que a los líderes religiosos los tratan con una exclusividad, ¿verdad?, con la que no tratan a cualquiera. Y creo que se les da muchas veces de manera natural, ¿verdad? Y a veces lo hemos visto, la gente que conoce la comunidad, no sé si lo han notado ustedes, pero como ven en Álvaro esta figura de autoridad por su cuello clerical y todo, le tratan de una manera diferente y se refieren a una manera, con una manera diferente a él que al resto de la comunidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos estas figuras de poder, la mayoría de personas fácilmente, y no sé si han visto experiencias de otras iglesias, yo generalmente en la Iglesia Católica Romana he visto que la gente con los padres, o sea, de verdad es como, se sienten quizás como más cerca del cielo, ¿verdad?, cuando son amigos del Padre, y es un orgullo. Yo me acuerdo de un amigo de la universidad que él de verdad se sentía tan orgulloso de que el padre de una parroquia en San Salvador era su amigo, y él decía, yo soy amigo del Padre. Y la gente se siente con como privilegio, ¿verdad? Y Jesús nos dice, así como los van a tratar a ellos, también traten a las personas justas. Y yo pensaba, ¿quiénes podrán ser las personas justas? Y también cada vez ser un poco fácil, ¿verdad? Yo me ponía a pensar, estas personas pueden ser estas personas que dentro de la comunidad también quizás no tienen un cargo religioso, o en nuestras vidas pensemos quiénes podemos ver como personas justas, ¿verdad? Quizás son personas que nosotros vemos correctas, ¿verdad? Que tienen un buen empleo, que son educados, ¿verdad?, que ayudan en la comunidad, y podemos ser una persona justa y es fácil tratarla bien. Pero luego pensaba en estos pequeños, y ahí yo creo que estaba el secreto más grande de este evangelio, porque decía, ¿quiénes son estos pequeños? No se estaba refiriendo específicamente a los niños o a los bajitos. Creo que Jesús se está refiriendo a los excluidos, ¿verdad?, a las mujeres, a las personas LGBTQIA+. Y nosotros dentro de la comunidad LGBTQIA+, también tenemos unos más pequeños, ¿verdad?, que los que más invisibilizamos, ¿verdad?, las personas intersexuales, las personas asexuales, de los que casi no hablamos, ¿verdad? Siempre, entonces pensemos quiénes son esos más pequeños en nuestra sociedad, en nuestros círculos sociales, ¿verdad? Y a esos son, bueno, las personas mendigas, las trabajadoras sexuales. Y Jesús nos está diciendo, así como los traten a ellos, así como trataban al profeta y a la persona justa, así como los reciben a ellos, deben de recibir a estos más pequeños. Y esa es la parte más difícil. Y yo creo que en nuestra comunidad constantemente estamos tratando de hacer esta conciencia, de saber quiénes son estos pequeños alrededor nuestro y devolverles esta dignidad que les ha sido quitada. Entonces, Jesús nos está hablando de recibir, de ser hospitalarios, de entregarnos, de hacerlos parte de nosotros a todas estas personas. Algunos es más fácil, pero estos pequeños, ¿verdad?, ¿quiénes son los pequeños en nuestra vida? ¿Con quiénes no nos sentimos tan cómodos?
¿verdad? Cómo los tratamos. Y quizás nosotros a veces podemos llegar a pensar que no, si es que yo sí lo hago. Pero siempre hay momentos en los que a veces no nos vamos a sentir cómodos con unas personas, ¿verdad? Por su apariencia. Seguramente si viniera un bolito aquí ahorita, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Verdad? Saldríamos todos a darle un abrazo. Tal vez le diríamos, sí, pase, ¿verdad? Pero no nos dejaríamos quizás de sentirnos así como, ¿y qué hago, verdad? Y, ay, huele mal, ¿verdad? Entonces, ese es el reto, ¿verdad? Pensemos quiénes son los más pequeños para nosotros y recordemos que la invitación de este evangelio es a tratarlos así como trataríamos a alguien de un buen estatus, ¿verdad? A alguien exactamente igual. Y no significa que, bueno, si trato mal a ese, lo voy a tratar mal a todos, ¿verdad? Parejo, ¿verdad? Sino de verdad nos está diciendo, sean hospitalarios, o sea, trátenlos bien. Y en el final del evangelio dice, les voy a dar, todos van a tener una recompensa, ¿verdad? Hasta por un vaso de agua que le demos a estos pequeños, todos vamos a tener una recompensa. Y muchas veces hemos escuchado y hemos pensado que estas recompensas las vamos a tener allá al cielo, en la patria celestial, pero ya lo hemos hablado en esta comunidad, que de verdad en esta vida pasa la factura de todo. Y creo que Jesús nos está diciendo eso por algo, porque si nos portamos con amor, con hospitalidad, eso se nos va a regresar a nosotros. Pero si somos indiferentes, ¿verdad? Si hacemos exclusividad, ¿verdad? O hacemos un trato diferenciado con las personas, así nos van a tratar a nosotros también. Todo se nos regresa, lo bueno y lo malo se paga en esta vida. Y Jesús dice que la recompensa la vamos a recibir, ¿verdad? Desde el acto más pequeño que hagamos hasta lo más grande, vamos a ser recompensados. Pablo está hablando en esta lectura del pecado y yo cuando lo leí, y no sé si ustedes cuando lo escucharon, que se recordaron si habían escuchado esto, ¿verdad? Pero a veces es un enfoque bien moralista del pecado, de que se aborda, ¿verdad? Y yo traté de aplicar la definición que hemos compartido y que yo aprendí en esta comunidad, ¿verdad? Sobre el pecado, que es todo aquellas acciones u omisión de acciones, ¿verdad? Que no se originan en el amor o que no tienen como fin el amor, eso es pecado. Y Pablo está hablando de cómo nosotros podemos llegar a ser esclavos del pecado. Y yo pensé, antes de aceptarme a mí, porque el mandamiento es amarnos a nosotros mismos, amar a Dios y amar a los demás como hemos aprendido a amarnos a nosotros. Entonces, cuando nosotros no nos aceptábamos tal como éramos, ¿verdad? Con nuestra orientación sexual, con nuestra identidad de género, estábamos siendo esclavos del pecado. Y yo me recordé cuando yo creía de esa manera, cuando yo decía, no, es que es cierto, esto está mal. Yo estaba siendo esclavo del pecado de no amarme a mí mismo como yo era. Y el reto ahora está en que ahora que hemos aprendido a amarnos tal y como somos, entonces amemos a los demás. Si solo nos quedamos amando a nosotros mismos, estamos pecando, porque no estamos amando a nuestro prójimo. Y ahora que hemos aprendido, y si no hemos aprendido a amarnos, entonces ese es el primer paso. Aprender a amarnos a nosotros mismos tal y como somos, aceptarnos, sentirnos orgullosos como lo hicimos en la marcha, pero entonces amar a las demás personas y transmitirles ese amor. Si no lo estamos haciendo, estamos siendo esclavos del pecado, de ese pecado que Pablo habla, ¿verdad? Que nos tiene ahí sometidos. Entonces, si ya sentimos que nos amamos, es el momento de empezar a amar a los demás. Y fíjense, la primera lectura habla de el profeta Jeremías y que le dice al profeta Ananías, creo. Dice que los profetas anteriores hablaban de calamidades, de pestes, de guerras, y nadie cuestionaba si era la palabra de Dios. Simplemente sabían que como el profeta estaba diciendo eso era cierto. Pero cuando un profeta dice, habla de cosas buenas, habla de prosperidad, no se cree que es palabra de Dios hasta que esto se cumple.
Imagínense, o sea, cómo las cosas buenas sí se dan por hecho de que son palabra de Dios, pero las cosas positivas, ¿verdad?, y buenas se tienen que cumplir para entonces creer que es palabra de Dios. Y eso es una realidad que nosotros hemos vivido en esta comunidad. El obispo Martín Barahona fue ese profeta que trajo una buena noticia para nosotros. Que Dios nos ama tal y como somos, que nos creó y nos bendijo, siendo LGBTQIA+. Todas las otras iglesias y todos esos profetas que dicen que somos abominación, que es pecado, nadie cuestiona eso, ¿verdad? Todo el mundo lo da por hecho, que así es. Pero cuando alguien dice algo positivo, no, eso no es así. Ustedes, nosotros somos hijos de Dios. Hasta que no se cumple, no se cree. Y esa palabra no se ha cumplido en nuestras vidas. Esa palabra se ha cumplido en esta comunidad y se sigue cumpliendo. Entonces podemos decir que es palabra de Dios. Esa es la buena noticia, esa es la profecía que llegó a esta comunidad y que nosotros debemos seguir. Y todo comienza en cómo recibimos nosotros a la gente. Esa es la manera en la que nosotros hacemos viva esta profecía. Cuando comencé no les dije cómo se llamaba esta reflexión, ¿verdad? Y es que yo la reflexioné hasta el final también, ¿verdad? Hice esta reflexión y decía, ¿y cómo le llamo a esta reflexión? Pero luego de reflexionar todo esto, yo dije, definitivamente, un abrazo sincero es el inicio del Evangelio. La doctora, con ese abrazo, con esa euforia, con esa alegría, con esos 2 besos que me dio uno en cada mejilla, empezó a hacer realidad para mí esta palabra profética que el obispo había comenzado. Y nosotros, ¿verdad?, debemos de seguir replicando. Y ahora estamos seguros, ¿verdad?, no solo por nuestra experiencia misma, sino las escrituras. Este domingo nos están diciendo, esa palabra profética se ha cumplido. Entonces, es palabra de Dios. Sintámonos más reafirmados aún de lo que estamos haciendo. Y eso era algo de lo que me llenaba a mí de alegría ese domingo cuando venía. Más allá de pensar si somos poquitos, si somos los mismos, si vienen nuevos, si no vienen nuevos, si nos escuchan más, si nos escuchan menos. Estar seguro que esa palabra profética que el obispo Martín Barahona recibió por el Espíritu Santo se ha cumplido en nuestras vidas y se sigue cumpliendo. Un abrazo sincero es el inicio del Evangelio y el cumplimiento de esta profecía. Amén. Como nace la flor más bella, muy lentamente en la oscuridad, hoy renace de nuevo la iglesia dura, engalanada de fraternidad.